que son los que están vinculados precisamente lo que une al autor con su creación, de tal suerte que las creaciones de los autores son consideradas como sus hijos. Tan es así que uno de los derechos morales es precisamente el derecho de paternidad, así denominado, ¿no? Y así reconocido internacionalmente. Entonces, este derecho de paternidad es el derecho que se tiene a que te reconozcan como el autor de tus obras, precisamente porque la proyección, una parte de ti, se va a reflejar en estas obras. Entonces, eso pertenecerá a los derechos morales que unen indisolublemente al autor con su obra de manera perpetua. Sí, totalmente, de manera perpetua. Y por otra parte tenemos los derechos patrimoniales. Los derechos patrimoniales que normalmente son los que consideramos como los más importantes porque son precisamente los que van a generar las prestaciones económicas a través de las cuales los autores y los creadores van a poder sostener precisamente esa actividad creadora y poder vivir de ella, y no solamente sobrevivir con el arte, sino vivir bien a través de la explotación correcta de sus derechos. Y ahí es donde nosotros como abogados, como expertos en la materia, tenemos que brindar una asesoría sumamente especializada en esta materia, ya que pues de nosotros depende el patrimonio de estos creadores, y no solo eso, sino que también ellos continúen creando y que estas remuneraciones, al ser recibidas de manera correcta, pues les permitan seguir en esa actividad creadora y obviamente también tener un desarrollo sociocultural y económico adecuado. Claro, aquí y sin desanimar, ¿verdad? Porque al contrario, nos gustaría que nuestra querida audiencia pues hubiese varios autores haciéndose, ¿no? Formándose, o algunos que ya estén consolidados, ¿por qué no? Tenemos varios maestros aquí en la facultad que son autores de grandes obras reconocidos desde de mucho tiempo. Entonces, pues creo que sin desanimar, pues a veces esos derechos de autor, ahorita que utilizó maestro Alfonso Elizarrarás esa frase de para vivir bien, pues bueno, yo creo que proporcionalmente en pocos casos se da, pero me quedaría así con la parte de una retribución justa, ¿no? Por su obra. Yo creo que eso sí es muy importante, porque independientemente si no somos algún autor popular, pero proporcionalmente a lo que se pueda generar independientemente si no somos algún autor popular, claro, pero proporcionalmente a lo que se pueda generar de más, si nos estamos enfocando hacia la parte del arte, sí tenemos seguramente quienes viven muy bien de esta parte de sus derechos económicos, ¿no? Sí, esta parte es importante. Lo cierto es que, como bien dijimos, ¿no? Al inicio es una rama del derecho administrativo, pero lo cierto es que también tiene un componente muy importante, que es el aporte social. Este elemento social nosotros lo vemos reflejado precisamente en la constitución de las sociedades de gestión colectiva. Las sociedades de gestión colectiva que Eso le preguntaría, exacto. ¿Qué son las sociedades de gestión colectiva para que la audiencia pueda...? Claro, las sociedades de gestión colectiva, como la Sociedad de Autores y Compositores de México, la cual me enorgullece representar, igual que a AIMAC, que son que representa a los editores de música en México. Lo cierto es que una sociedad de gestión colectiva funciona como una sociedad mercantil, pero lo cierto, de hecho, les aplican en lo que no se contraponga con lo establecido en la Ley Federal de Derecho de Autor, le aplicará las reglas de la sociedad anónima, pero lo cierto es que tiene un componente esencial, que es el componente social. Este componente social es que se constituyen estas sociedades de gestión para defender a sus agremiados, para promover sus trabajos y también para procurarles de alguna forma que tengan asistencia social en rubros como podría ser desde la formación, el adiestramiento, hasta cuestiones como de salud. Bien, aquí yo preguntaría, entonces, ¿es conveniente que cuando alguien se inicia como autor se acercara a una sociedad de gestión colectiva, o simplemente por sí mismo siguiera ahí en trato con la editorial? Madre mía, pues es algo muy, yo siempre lo ejemplifico de esta forma. La sociedad de gestión colectiva te va a poner a tu disposición, así tengas una sola obra, te va a poner a tu disposición un andamiaje muy completo de expertos en cada rubro, tanto de comercialización como asesoría jurídica,
como personas que estén dando seguimiento a dónde se utilizan tus obras, cómo se utilizan, cómo se negocian esos contratos, etcétera. Y lo cierto es que es complicado, que el ejemplo es el siguiente, que de repente yo sea un autor y que vaya a tocar las puertas de Grupo Asir, de W Radio, Sí. y que les diga, oigan, utilizaron mi obra y quiero que me paguen. Evidentemente no voy a pasar ni de lobby o de seguridad. Sí. Y lo cierto es que ahora, imagínense esto, en cada estado de la República, en cada radiodifusora, en cada venue en donde haya un espectáculo público, en donde se utilice en este caso música. Y ahora, ese es un problema. Ahora metámoslo al ámbito digital. Sí, yo lo estaba pensando exactamente ahorita. ¿Por qué? Porque en ocasiones cuando investigamos sobre determinado tema, encontramos, bueno, las primeras páginas y son en las que nos introducimos. Y a veces, por ejemplo, dice exactamente lo mismo, literalmente, la página 1 que la 3, pero así literalmente cuando se supone son de autoría distinta, ¿no? Entonces, ahí es complejo. ¿Cómo funcionaría o cuál sería aquí la tarea de la sociedad de gestión colectiva en este caso de digitalización? Es bien importante. ¿Por qué? Porque hoy día ya los modelos que teníamos, modelos de negocio, ya sea en el ámbito editorial, específicamente libros, publicaciones periódicas, música, todos los modelos tradicionales de negocio que teníamos están ya pues bueno, un poco anquilosados, ya no se tiene la misma explotación que antes. Un ejemplo de esto es cuántos lugares conocemos hoy día que vendan música fonograbada física, es decir, discos o CDs. No, ya. Ya se lo queda Mix Up y por ahí me parece que Liverpool y Sears y algunos puntos muy pequeños. Sí. Lo cierto es que todos los negocios se están moviendo al ámbito digital. ¿Y por qué es importante pertenecer o a una editora, a una casa editorial con expertos o a una sociedad de gestión colectiva? Lo cierto es que te va a facilitar absolutamente todo. Te va a facilitar tanto la asesoría de expertos en varios rubros importantes para la comercialización de tu producto, como también en la manera en la que vas a entender el negocio, cómo te vas a adaptar a los negocios digitales. Hoy día, tristemente también, por qué no decirlo, el consumo de música se hace a través de las plataformas digitales, ya no lo hacemos como antes, que era toda una experiencia, incluso rentar películas, ¿no? No, bueno, sí, ya ahora hay determinadas aplicaciones y con ello, ¿no? Y bueno, ahorita que el maestro Alfonso Lizarraga hacía la referencia de que ya en pocos lugares encontramos los CDs y bueno, qué tristeza, porque también poquito, sí, tiene lo suyo. Y menos todavía están como puntos muy localizados aquellos discos de acetato, ¿no? Los acetatos. Y con qué reproducirlos, un poquito complicado. Pero en este tema de la digitalización también, y digo, lo dejo para si nos da tiempo y muy al final, el tema de la piratería, porque si bien ya no se venden los CDs que se vendían, que eran reproducciones, ahora son las USBs, ¿no? Que eso sí, con una gran cantidad de música. Eso es bien importante. Como decía, un poquito retomando, las sociedades de gestión colectiva y las casas editoras, en este caso que yo me dedico a la música, lo que van a hacer es darte todas las herramientas para una correcta explotación, y además vas a contar con expertos, en este caso en derechos de autor, en propiedad intelectual, que van a saber traducir precisamente los negocios que hoy día tenemos y cómo se utilizan las obras artísticas en esos nuevos negocios. Y proteger estos derechos, ¿no? Porque yo creo que el reto en el tema en la era digital, el reto de protección creo que es más difícil de llevarlo a cabo que antes de la digitalización. Pues es algo complejo. Digo, siempre ha existido la piratería, exacto, ¿no? Pero los libros apócrifos, sí. pero yo creo que esto complica bastante, ¿no? Pues en un inicio podría pensarse que es más complejo. Lo que ha sucedido es que también las leyes y la forma en la que nosotros hemos litigado los asuntos como gremio, lo cierto es que hemos hecho mucho con muy poco. Es decir, en cuanto a defensa de derechos, me parece que los abogados postulantes han hecho un gran trabajo en adaptar las situaciones de hecho al derecho que tenemos, que no es un derecho sumamente avanzado respecto a las tecnologías de la información y comunicación. Ya hoy día
más o menos va avanzando, pero lo cierto es que a través del litigio, a través de la resolución de casos, se ha podido avanzar en esta materia, y hoy día, afortunadamente para todos nosotros en materia de litigio, el panorama es más o menos claro. Antes, ¿qué pasaba? Que la gente también, creo que es una cuestión cultural, pensaba que todo lo que está en internet es gratis, y que si lo encuentro en internet, pues es mío, ¿no? ¿Y por qué voy a pagar? Sí. Sí es difícil explicar por qué tienes que pagar por el uso de una canción. Imaginemos ahora por qué le tienes que decir, cómo le explicas a las personas que tienen que pagar por lo que encuentran en internet, o por lo que alguien les pasó mediante el intercambio de un archivo de datos que contiene una obra, ¿no? Sí. Complejo. Entonces, en materia de defensa hemos avanzado bastante. Hoy tenemos ya aplicación de medidas antes de iniciar un litigio, las cuales van encaminadas al cese del uso de las obras musicales o obras intelectuales en general, el bloqueo de sitios, medidas que van desde el geobloqueo, el bloqueo de acceso a páginas de internet en donde se pongan a disposición obras que presuntamente violen derechos de autor, hasta ya resoluciones específicas en casos muy emblemáticos, como podría ser estos casos en donde hay una plataforma que por ahí creó un subsistema de marcas, en donde, además de que ella la registraba yo ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, bueno, pues ellos vendían la palabra que puede ser tu marca para utilizarla como un impulso publicitario. Tú buscabas, no sé, zapatillas Nike para correr y te aparecía Adidas. ¿Por qué? Porque Adidas había comprado la palabra que constituía la marca. Entonces, no, qué terrible. Así es, pero afortunadamente con el litigio se ha resuelto esto. Sí, pero esa es mi pregunta. La legislación es, diríamos, suficiente, o a base de casos concretos, de interpretaciones y de jurisprudencia, es que se está creando realmente una tutela de estos derechos. Totalmente. Si bien la Ley Federal de Derecho de Autor y su reglamento nos da ciertos elementos para la defensa de los derechos de propiedad intelectual, lo cierto es que yo soy un convencido de que solo a través del litigio, de la resolución de casos concretos, del planteamiento de nuevas formas de mirar los casos, es como vamos a procurar que esto vaya avanzando. Antes era impensable que la piratería, por así llamarlo coloquialmente, fuera incluso a dejar de existir. Hoy día vemos que, por ejemplo, la piratería en cuanto a comercialización de formatos físicos está decreciendo. ¿Por qué? Porque ahora te vas al digital. Plataformas como Spotify, como Netflix, nos ponen a disposición un mecanismo que creo que también fue muy benéfico, y ha sido muy benéfico para la industria creativa, en donde es tan accesible ya pagar una suscripción de estas plataformas, que lo cierto es que el riesgo que implica acudir a un tianguis o a un establecimiento no legalizado para adquirir estos productos apócrifos te pone en mucho riesgo. Y si tú pagas tu suscripción por, no sé, 149 pesos o algo por el estilo, tienes acceso a una gama muy importante de contenidos. Sí. Y eso ha hecho que haya bajado el consumo precisamente también de este tipo de contenidos apócrifos. Pues eso es algo bueno. Entonces, ¿cuál sería la recomendación para alguien ya en específico en el campo en el cual se está desarrollando, maestro Alfonso Lizarraraz, la recomendación para alguien que hace música? Bueno, para alguien que hace música, que es un artista en general, lo primero que tiene que hacer es tener una formación, es obligada una formación mínima, aunque sea en materia de derechos de autor. Yo siempre he dicho que si te dedicas a eso, si lo que vas a comercializar es un producto que tú estás creando, debes saber qué derechos tienes para poder de esa forma disgregar esos derechos e ir creando nuevos modelos de negocios que te van a llevar a una correcta explotación de tus creaciones. Ahora, aquí la pregunta obligada sería,
normalmente el artista es artista. Y digo, yo lo veo muy paralelo en el ámbito fiscal, ¿no? Por ejemplo, el empresario es empresario y claro que tiene que empaparse de los temas fiscales. Aquí es igual. Entonces, ¿de qué manera o en dónde deben de buscar esta capacitación de tal modo de que pues seguramente no están buscando la especialidad, no están buscando el doctorado, ¿no? Claro, bueno, normalmente existen cursos muy interesantes y dados de una manera muy coloquial en el Instituto Nacional del Derecho de Autor, en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Creo yo, son un poco difundidos, pero son cursos muy buenos con gente muy capacitada, muchas veces a precios muy accesibles. Incluso si tienes ahí una cuestión académica, puede haber ahí algunos descuentos, pero en este caso yo creo que los autores porque deben de tener todo el interés, toda la curiosidad, y eso lo llevan a uno a la reflexión, ¿no? Yo creo que hay muchos temas que normalmente uno, pues ya como especialista los da como por sentados. Así es. Hoy precisamente que terminé de dar mi clase de 7 a 10 de la mañana, es increíble que ya artistas, no le estoy diciendo que sean especialistas en derecho o que tengan nociones de derecho, les doy elementos de un contrato y hacen una redacción muy eficaz con los elementos que establece la ley, y eso es algo que dices, bueno, pues ya tenemos gente que va avanzando, decir, ¿no? que el maestro Alfonso Lizarraras además es un buen docente. Bien, vamos a ir a nuestra cápsula informativa con la maestra Ana María Ramírez y regresamos a continuar platicando con el maestro Alfonso Lizarraras sobre derechos de autor, derechos conexos en la era digital. Bueno, faltan los conexos también. Muy bien. Sí. Administrativas. Les presentamos lo más relevante del ámbito jurídico en materia administrativa. Estimados radioescuchas, soy Ana María Ramírez y esto es Novedades Administrativas. En esta ocasión les quiero compartir que la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió la protección constitucional a un menor de edad diagnosticado con epilepsia farmacoresistente. Esto asociada con un síndrome determinado. Y dentro de esta impugnación lo que se reclamó fue la omisión, y esto es muy interesante, de la Secretaría de Salud de sincronizar los reglamentos y normatividad correspondiente al uso terapéutico de la cannabis respecto de un derivado que se denomina THC. Esto, como recordarán, el decreto fue publicado desde el 19 de junio de 2017. Entonces, una vez que fue acreditada la omisión reclamada, la segunda sala determinó que la falta de reglamentación respectiva, además de implicar el incumplimiento a una disposición legal por parte de la Secretaría de Salud, afecta directamente el derecho a la salud del menor, al obstaculizar el acceso a dicha sustancia para el tratamiento de sus padecimientos. Y se hizo notar, esto también es bastante interesante, que en el caso de menores de edad con discapacidad, el derecho a la salud amerita una protección reforzada, así como de la asignación de recursos suficientes y creación evidentemente de políticas públicas. Ahora bien, la protección constitucional también se concedió en el sentido, obviamente entre otras cuestiones, para que la Secretaría de Salud cumpla con el deber legal de armonizar las disposiciones en el uso terapéutico de la cannabis y sus derivados en un plazo determinado, así como para que garantice al menor el tratamiento médico integral que requiere para su padecimiento. Por lo tanto, aquí lo que se pretende es la protección, tanto el cumplimiento, la protección al derecho a la salud y el cumplimiento de emitir la reglamentación y las disposiciones pertinentes. En Novedades Administrativas, Ana María Ramírez.
Pues muchas gracias, maestra Ana María Ramírez. Muy interesante este tema porque pues ya no es solamente de interés nacional, sino internacional. En otros países inclusive están habilitando hospitales públicos en donde se apliquen pues estos medicamentos derivados. Y donde ya hay dispensarios. Sí, exactamente. Pero bueno, estamos también con otro tema muy interesante con el maestro Alfonso Lizarraraz. Entonces yo le había hecho la pregunta, ¿qué le recomienda a un autor de música? Y dice, bueno, por lo pronto que conozca lo mínimo del contenido de los derechos de autor, que sepa leer sus contratos, ¿verdad? Sí. Que eso es muy, muy importante. ¿Qué otra cosa sería interesante, a lo mejor vinculándolo a lo de las sociedades de gestión? Claro, pues bueno, que se acerquen, si existe una sociedad de gestión colectiva de la rama de su rama artística, bueno, que se acerquen, siempre van a encontrar asesoría. Yo siempre he dicho que les dan un trato increíble, les dan de verdad un valor como personas, como esta aportación que hacen a la cultura se la reconocen de manera extraordinaria, y aparte del buen trato siempre van a tener una buena asesoría y bueno, acérquense mucho a sus sociedades de gestión colectiva. Y también, no obstante que debes de tener una formación mínima en esta materia, si no te alcanzas a comprender en su totalidad el contenido de un contrato, siempre acércate a un especialista. Y cuando digo especialista me refiero a alguien que sí haya cursado una especialidad. Muchas veces pensamos que alguien es especialista porque se ha dedicado mucho tiempo a hacerlo. No sabemos si lo ha hecho bien o mal, pero lleva muchos años haciéndolo. Pero creo que siempre la formación académica y una acreditación a través de una especialidad, a través de una maestría, de un doctorado, pues es lo que respalda el conocimiento. Además del conocimiento académico, también el conocimiento en cuanto al ejercicio de la profesión. Siempre acérquense a un experto calificado, un especialista que realmente lo sea, porque también nos encontramos con ese gran problema, ¿no? Que hay muchas asesorías allá afuera que no son las asesorías debidas y que muchas veces meten en más problemas a los autores, que además pagan un precio sumamente elevado. Los servicios no son nada baratos por una asesoría que no les va a funcionar el día de mañana. Yo siempre he dicho que un buen contrato se sostiene hasta que llega a un tribunal. Exacto. Bueno, buena frase. Que entre paréntesis, ¿qué tan oneroso es una sociedad de gestión colectiva para el músico? Lo cierto es que específicamente para el músico, la Sociedad de Autores y Compositores de México ofrece un gran trato. Y me refiero a un gran trato porque la multiplicidad de servicios, de asesoría, de cursos, de formación, de administración, y la administración tan clara como la ha llevado hasta ahora, lo cierto es que a cambio cobra un porcentaje muy menor al porcentaje de mercado. Hoy día también es muy importante mencionar que en el ámbito digital no solo ya tenemos también a los editores de música, que sin duda han sido los titulares de catálogos tan importantes como los Beatles, como Mick Jagger, como los Rolling Stones, y que se han preocupado también de comercializar de manera muy correcta estos catálogos. Hoy día hay unos nuevos jugadores que en música se llaman agregadores. Y estos agregadores vienen a sumar un nuevo elemento específicamente para el ámbito digital, en donde uno de repente mira las figuras, mira los contratos, y cuando lo pones en mesa, sociedades de gestión colectiva, editoras de música y agregadores, pues lo cierto es que los agregadores ofrecen unas condiciones económicas que no siempre son las mejores. Los contratos son lo menos claro que uno se puede imaginar, y lo cierto es que hay que tener mucho cuidado con ese como tipo de cuestiones. Hay que tener cuidado porque cuando surgen temas nuevos, surgen también actores nuevos, ¿no? Entonces, pues es un actor dentro del mercado, ¿no? Que hay que tener mucho cuidado. ¿Algo más que debiera de tener cuidado el músico, o podemos pasar a derechos conexos? Usted me dice, maestro. Pues nada, eso, el tener los conocimientos mínimos, acercarse a un experto que te pueda asesorar al entendimiento completo de lo que dice tu contrato y lo que te estás obligando, claro, para que no haya sorpresas, y bueno, pues más nada, ¿no? Correr con un poquito de suerte también. Bueno, ese es otro aspecto. Bien, ¿qué son los derechos conexos de autor, maestro Alfonso Lizarraraz? Bueno, los derechos conexos son en grado de importancia, son un escalón abajo de los derechos de autor. Yo siempre he dicho que sin el autor no hay nada, sin el ente creador no tenemos ningún tipo de contenido. Lo cierto es que
no solamente el autor es el elemento indispensable para una industria creativa. Lo cierto es que siempre se requiere un mecenas, ¿no? Siempre se requiere de alguien que apueste para la creación de obras intelectuales. Y bueno, de ejemplos de eso tenemos muchísimos, ¿no? Desde Da Vinci hasta Miguel Ángel, que tenían siempre el apoyo de o bien del jefe de Estado o bien de alguna de las familias ricas de la región para poder producir sus obras y vivir de ello. Entonces se creó todo un esquema en donde las actividades que son tendientes al apoyo, a la difusión y a la creación, es decir, el impulso económico para la creación de obras intelectuales, también es reconocido por la ley y es reconocido a manera de protección de los derechos conexos. ¿Por qué conexos? Porque si bien no son creadores per se de las obras intelectuales, sí inciden directamente en que éstas se puedan crear, es decir, ponen el capital necesario para que éstas puedan producirse, y más aún también para que haya una distribución correcta de las creaciones intelectuales. De nada nos sirve tener mucho material si no lo podemos divulgar, si no lo podemos difundir. Y aquí yo tendría una duda, ¿quiénes serían, por ejemplo, hoy en día estos patrocinadores o estos impulsores? Bueno, con la era digital les voy a decir ahora justo Bueno, los antes típicos. eran las casas productoras de música, de totalmente. discos, me digo, no cabe duda, ¿no? Así es. Y que luego, ahí estaría otro tema, a veces el contrato que se establece, pues no es el mejor, ¿no? Luego resulta que los fomentadores, los impulsores, son los que se llevan la rebanada más grande. La verdad, les voy a decir algo, esa es una creencia. Yo he estado de los dos lados, del lado defendiendo a los autores, pero también defendiendo a las casas productoras. Y yo sí puedo decir algo, la industria, aunque no me lo crean, es sumamente justa. A nadie se le obliga a hacer algo que no quiere. En el momento en el que un artista ya no quiere estar en una compañía discográfica, aunque existan todavía obligaciones pendientes de cumplir, se le deja ir, precisamente porque por ahí una de mis ex jefas en Sony Music me decía, el disco es redondo. Y eso quiere decir que un día estás en un lado y luego vas a estar en otro y luego en otro, pero siempre vas a estar en el mismo ámbito. Muy buena. Muy buena frase, sí. Muy Entonces, en ese sentido sí les puedo decir que hay muchas leyendas por allá, afuera, pero no siempre son tan ciertas. Yo al menos, para las empresas que he tenido la dicha de servir, siempre lo han hecho a favor del artista. En este caso, tanto la sociedad de autores como los editores, me consta que es un trato sumamente humano y sumamente justo para ellos, para protegerlos y para llevar a ellos también las mayores ganancias que se puedan tener, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con los titulares de derechos conexos? Bueno, los típicos son... Exacto, y preguntar exactamente qué les protegen, ¿no? Pero bueno, claro, todavía no, al contrario, yo que estoy interrumpiendo, todavía no me terminan de contestar, ¿no? Bueno, lo cierto es que los titulares clásicos de un derecho conexo son los artistas, intérpretes y ejecutantes. Es un concepto muy global. Bueno, lo cierto es que artistas como el género y las especies son los intérpretes y los ejecutantes. Intérpretes, toda aquella persona que comunica una obra artística a través de los elementos corporales. Y un ejecutante es aquel que comunica una obra pero que necesariamente requiere de un instrumento. ¿Okay? Un ejecutante de guitarra, un ejecutante de piano, etcétera, ¿no? En el caso de los intérpretes, bueno, Luis Miguel es un gran intérprete, pero, pero no es autor. Ni tampoco es ejecutante porque no toca ningún instrumento. Entonces, ese es como el primer grupo. Después tenemos a los productores de fonogramas, los productores de discos, los productores de video. Tenemos a las casas editoras de libros, de obras literarias. Y por último tenemos a los organismos de radiodifusión. Los organismos de radiodifusión con una protección muy específica sobre sus señales portadoras de contenido. No solamente se protege, por ejemplo, este programa, sino la señal que porta este contenido para que no pueda ser sustraída por un tercero no autorizado y que pueda tomar o explotar este contenido sin autorización y evidentemente desviando mercado y desviando también el tráfico. Y en este caso, con la digitalización pasa algo muy singular. Esto es, se ha creado todo un nuevo subsistema de creación colectiva que se llama crowdfunding. El crowdfunding es precisamente este mecenazgo colectivo en donde si una disquera no me quiere, si una editorial de libros no me quiere, pero yo considero que mi contenido es lo suficientemente bueno para que la gente pague porque se produzca, entonces yo lo pongo a disposición en una de estas plataformas y entonces la gente va a donar cierta cantidad
para que se acumule y de ese acumulado yo pueda, autor, producir mi contenido. Entonces, este es un nuevo modelo de creación de contenidos. Totalmente. En donde ya nos alejamos de los editores, de los productores clásicos, y tenemos una co-creación colectiva en donde también determinar cuáles son los derechos de cada quien es un verdadero problema. Claro, porque aquí yo preguntaría, pues si está aparentemente muy atractivo el proyecto y empieza a recibir diversas donaciones, ¿cómo son estas donaciones? ¿Se manejan por cuotas o es libremente? Porque pues ahí empezaría un poco la polémica, ¿no? Exacto. Una de mis tesis de grado fue precisamente una propuesta para regular este tipo de licencias. Pero hoy tenemos mucha regulación en materia de fintech, en materia de transacciones a través de medios digitales, pero extrañamente no nos hemos ocupado de las creaciones intelectuales colectivas en medios digitales. Desde el principio que lo puedes analizar, ¿no? ¿Es realmente una donación? Sería o es una inversión, ¿no? Exacto. Y puedes tener un modelo ahí de negocio totalmente diferente. Si es una donación, bueno, es un concepto totalmente gratuito. No exactamente. Exactamente. Y del otro lado también puedes tener un modelo de creación de estos contenidos en donde el monto que tú aportes sea una inversión, y que evidentemente nos metemos ahí a un esquema también bastante riesgoso, porque ya hay casos aquí en México en donde la gente ha apostado por invertir en estos negocios digitales y que de repente la gente se desaparece, ¿no? Lo cierto es que en esta materia normalmente se maneja un esquema de donaciones, y lo que tú vas a obtener a cambio, porque siempre hay algo que obtener a cambio, es algún elemento creativo relacionado con el proyecto. ¿Como cuál, por ejemplo? Por ejemplo, por ahí estamos apoyando a un productor de cine que se llama Olayo Rubio, con una nueva creación colectiva de una película que se llama ¿Por qué?, que trata de explicar antropológicamente por qué los mexicanos somos como somos. Algo bastante interesante. Sí, debe ser. Y lo cierto es que él se mantiene de forma independiente y ha llevado este proyecto a estas plataformas de crowdfunding para que pueda salir la producción. Lo cierto es que ya se llegó a la meta, se superó la meta, y él a cambio, ¿qué ha ofrecido? Pues ha ofrecido desde invitaciones de sus aportantes a sus programas de radio, sus podcasts, participar en de alguna forma con algún tipo de opinión, una entrevista en la producción, un guión original firmado, pueden ser distintos elementos, un crédito en la película, etcétera, ¿no? Normalmente se dan estos beneficios, estas recompensas a los que aportan, y eso es lo que reciben a cambio de la aportación. Bueno, de esta respuesta tan interesante, pues yo empiezo a hacer una serie de vinculaciones también con otras disciplinas, ¿no? Porque pues está la parte del derecho penal, porque si se aportan a estos crowdfunding y no se lleva a cabo el proyecto, o no se lleva a cabo en los términos en que se ofertó, pues también, ¿no? Y no dejo de tener mi perspectiva fiscal, porque pues bueno, aquí me están hablando de donativos y serán deducibles. También tenemos un impuesto tenemos un estímulo a la cinematografía para las empresas, que a lo mejor lo pudieran manejar por ahí, y si es una inversión va a tener un tratamiento fiscal de inversión. Bueno, ya empiezan una serie de dudas ahí que manejar, pero bueno, es muy muy interesante. Antes de preguntarle algo más al maestro sobre, por ejemplo, derechos de imagen, todo, este es como para otro programa especial, pero cuando menos que nos dé ahí una pincelada. Queremos saludar a quienes nos siguen por Facebook, recordando que estamos en la página Seminario Derecho Administrativo, Facultad de Derecho, turno vespertino, o también en Facebook a través de Radio Yus. Saludamos a Tania Bautista, a abogado Trujillo Domínguez, Lupita Santos Moreno, Fergie Torres, Carlos Preciado, Denis Huerta, Ana Laura González y María Juana. Desde luego algunos otros maestros que sabemos nos siguen semana con semana, la maestra Irene Trejo, por ejemplo, Edna San Juan. La maestra Edna San Juan, que también está al pendiente y que
pues nos han acompañado. Esperemos que pronto nos vuelvan a hacer el honor de visitarnos. Bien, platíquenos un poquito sobre, nos quedan 10 minutitos, un poco menos, sobre estos derechos de imagen, porque pues hoy en día también son uno de los temas más, pues no solamente frecuentes, sino importantes dentro del ámbito económico, ¿no? Sí, yo siempre digo que los derechos de imagen en el mundo del entretenimiento hoy tienen una importancia abismal. Sí, claro. ¿Y por qué? Porque, bueno, no vayamos más lejos, ¿no? Los casos de Lionel Messi, de Gerard Piqué, de Cristiano Ronaldo, en el tratamiento fiscal que tienen las regalías por explotación de derechos de imagen, es un asunto bien complejo. Sumamente complejo, que es llevado hasta el punto de paraísos fiscales, de fiscalización, de las autoridades del país donde residen atrás de ellos todo el tiempo y negociando, ¿verdad?, la parte fiscal. Pero en la parte de propiedad intelectual, ¿qué tenemos? Porque eso es muy interesante. Tenemos los derechos de imagen, derechos de representación de marca, ¿no? Sí, eso es bien interesante. Los derechos de imagen tienen dos vertientes. Una vertiente que es el right of publicity y el otro es el right of privacy. ¿Por qué lo digo así? Porque, bueno, los elementos más, o los fundamentos del derecho de imagen los tenemos desarrollados más en la legislación de habla inglesa, y lo cierto es que en México tenemos precisamente tanto el tratamiento del right of publicity en la Ley Federal de Derecho de Autor, como también una ley por ahí en 2006 que fue promulgada respecto al honor, la vida privada y la propia imagen de la Ciudad de México, o del Distrito Federal en ese entonces. ¿Qué es el derecho de imagen? El derecho de imagen conceptualmente son todos aquellos rasgos que identifican a una persona. Con esto también nos vamos a datos personales, ¿no? Que también los datos personales en un ámbito específico podrían identificar y que tiene su propia tutela. Así es. Bien, y en estos derechos de imagen, atendiendo el poco tiempo que nos queda, desde luego, ¿qué sería lo más importante, lo más significativo? ¿Tenemos un marco jurídico adecuado? ¿Hay convenciones internacionales? ¿Cómo se maneja? El marco jurídico que tenemos son, aquí en México, la Ley Federal de Derecho de Autor y la Ley de Honor, Vida Privada e Imagen Propia de la Ciudad de México. ¿Es suficiente para la protección? A mí me parece que es más que suficiente. ¿Por qué? Porque la ley de 2006 habla del ámbito del right of privacy, es decir, el derecho que todas las personas tenemos al honor, a la intimidad, a que no se nos invadan esos elementos tan necesarios para el correcto desarrollo psicosocial de la personalidad. Y la imagen, en este sentido, la vamos a entender como el concepto que la sociedad tiene de una persona. Es decir, si aquí así lo queremos ver, la fama pública. Incluso aporta esta legislación no solo un concepto que es el derecho de imagen, porque no existía ninguna otra legislación, sino que además nos incorpora una nueva figura que es la distinción de cuándo eres figura pública. Porque es importante eso. Claro. Vamos a pensar, bueno, aquí hay un tema, ahorita me viene a la mente, con los paparazzi, o cuando alguien, a lo mejor que sin que sea paparazzi, sino simplemente va por la calle, saca una serie de fotografías y con eso pues hace alguna presentación y la sube en YouTube o en cualquier plataforma, ¿no? Entonces, o también me surge por ahí otra duda. ¿Qué sucedería si, por ejemplo, saliendo de aquí, vamos a comer a un restaurante y vemos algún artista, algún político, alguna figura pública y rápidamente le sacamos una foto, está con perenganito de tal, y lo subimos? Exacto, porque sucede mucho, por eso lo estoy preguntando. Ahí estaríamos violentando, nos puede demandar, relacionándolo con este concepto novedoso que tiene la ley de figura pública.
En principio nadie puede capturar nuestra imagen si no es con nuestro consentimiento expreso, punto. Nadie puede tomarte una foto. Hoy día que ya tenemos o que hay una facilidad de reproducción y de fijación de imágenes en nuestros dispositivos portátiles, lo cierto es que nadie puede fijar tu imagen sin tu autorización, mucho menos puede comunicarla, publicarla si no es con tu autorización expresa. Si en algún momento a mí no me gusta cómo sale una foto en Facebook, bueno, yo puedo poner un claim en Facebook relacionado con mis derechos de imagen y están obligados a bajar la fotografía. ¿Qué pasa? Ahora que la doctora estaba haciendo referencia a este caso de los restaurantes, Sí, a mí se me vino a la mente Diego Boneta, por ahí lo vieron, no me acuerdo con qué artista. O Peña Nieto, ahora que está tan de moda. Lo cierto es que eso es una invasión al ámbito privado y a la intimidad. Y además de que tienes una violación a estos derechos, súmale el fijar la imagen, reproducirla y comunicarla públicamente sin autorización de la persona que aparece retratada. Yo hablaba de que hay un right of privacy y un right of publicity. El privacy está en la ley de honor, vida privada e imagen propia. Y del otro lado tenemos el right of publicity, que es la utilización de la imagen de una persona vinculada con una marca o con su explotación comercial. Y esa protección la tenemos en la Ley Federal de Derecho de Autor, con un tratamiento bastante extraño, porque habla solamente de la imagen de una persona como un retrato. Es decir, la imagen de una persona en tanto viva en el ámbito de una obra artística. Y bueno, una vez que ya tienes una fotografía que es una obra artística que tiene derechos de autor del que compone el elemento de la fotografía y además tienes el elemento de imagen, bueno, ahora utiliza ese elemento mezclado con un patrocinio, con una marca, y que bueno, como decíamos, ¿no? Lo cierto es que los futbolistas y en general los artistas ganan muchísimo dinero y los ingresos son muchísimo mayores de la explotación de su imagen vinculada con marcas que de la propia actividad artística. Sí, eso deportiva en ese caso. Ahorita que nos hace referencia que debe de estar plasmada en una obra artística, ¿qué sucedería si uno de estos personajes top, deportistas de alto rendimiento, que son tan populares, tiene la representación de una marca X de refresco? Y por error o por equivocación, escalones abajo pusieron la de la competencia, ¿verdad? Pero si no está en una fotografía, no tendría problemas, o sí tendría problemas en su contrato. Habremos que atender precisamente al contrato. Por eso decía que es muy específico y tienes que conocer muy bien tanto el mercado, la industria en el que te estás moviendo, como también los fundamentos de derecho. Yo en ese caso estimaría, o sería lo deseable, que la persona que redacta el contrato sea un experto en esta materia y que pueda anticipar que en el caso de que exista algún tipo de material producido en el cual la figura pública sea retratado, sea capturado utilizando o en compañía de un producto de la competencia, bueno, también se tendrá que valorar el ámbito en el que se está haciendo, porque en tu vida privada tú puedes consumir lo que tú quieras, pero si tú apareces dando una opinión a favor de un producto de la competencia, estarías violando tu exclusividad y evidentemente habría un incumplimiento de contrato, daños y perjuicios y todo lo que se genera. Claro, porque también esa es la otra parte que se tendría que cuidar ahí. Algo más sobre derechos de imagen, así digo, porque nos queda un minuto prácticamente para despedirnos. Nada, pues la verdad eso es un tema sumamente complejo que tiene un montón de aristas. Invitar a los alumnos para que se interesen en estos temas, ¿verdad? Que se desarrollen tesis sobre estos temas de derechos de autor. Tenemos el seminario de propiedad intelectual y sino también en el mismo seminario de derecho administrativo. Se pueden desarrollar estos trabajos de investigación y que también lo vean como, ¿por qué no?, un posible campo de desarrollo profesional. Es muy atractivo, es muy dinámico. Digo, la tecnología lo hace ser altamente dinámico. Agradecer al maestro Alfonso Elizarraraz que se haya dado el tiempo de manera muy cumplida, muy amable, para venir a platicar aquí con nosotros de este tema, en donde él es un gran experto, derechos de autor en la era digital. Muchísimas gracias, maestro. No, muchas gracias, doctora, muchas gracias por la invitación y por darme un breve espacio para tratar de comunicar un poquito lo mucho que amo mi industria, lo mucho que amo esta rama del derecho, y invitarlos a que investiguen y hagan tesis y que sigan produciendo conocimiento.
Sí, agradecemos a la maestra Ana María Ramírez, como siempre, el apoyo de la logística, la preparación de la cápsula, lo mismo a Juan Antonio Negrete, que pues siempre está trabajando tanto en la parte logística como nos apoya ahí para subir los programas en YouTube, para cuando no los pueden ver en vivo. Y desde luego en los controles a Lalo Ramírez, como cada viernes, bravo Lalo, les enviamos un afectuoso saludo y nos escuchamos el próximo viernes. Por favor, publiciten que ya estamos nuevamente ahora en nuestra 6ª temporada aquí en Rutas y Retos de Legalidad, en este nuevo horario de 1 a 2 de la tarde. Que tengan una excelente tarde de viernes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Esto fue una producción de You.